Regresamos con La Buena Educación. Liz Quiroz conversando hoy día con Mariela Corrales, especialista de Educación Básica Regular del Ministerio de Educación. Estamos conversando sobre la producción de textos, cómo ayudamos a nuestros hijos a escribir textos y por supuesto también estamos hablando de la letra, del tipo de letra, de la escritura y todas las opiniones que ustedes nos vienen dando las vamos a responder en un momento más porque tenemos una llamada telefónica más. Esta vez viene desde Andahuaylas. En Andahuaylas nos escuchan en el 93.3 de la FM. Estamos con Neisser. Buenos días. Hola, Neisser. Buenos días y buenos días. ¿Me escucha? Por supuesto. Te escuchamos. Muy bien, muchas gracias. Un saludo especial desde Andahuaylas para todo el Perú a través de Radio Capital. Para lo que es la escritura hay que tener en cuenta los niveles también de escritura, como son las gráficas o en un inicio, la presilábica, la silábica y el alfabético. Eso en los niños. Un niño de 3, 4 años está escribiendo, pero al nivel de su edad, esto es en concordancia a su edad. Estos grafismos también significa escribir. Por otro lado, hay condiciones también para la escritura, no solamente es el tener buena caligrafía, sino también pasa por lo que es la ortografía, la gramática, la sintaxis, que es también parte de una buena escritura. Neisser, tú eres docente, ¿no? Tú eres docente. ¿Aló? Tú eres docente, Neisser. Bueno, sí, soy docente. Gracias. ¿Y qué más? Entonces, hablabas de las condiciones, la ortografía, la gramática, la sintaxis, ¿decías? ¿Algo más? Efectivamente, y por otro lado es el contenido y el mensaje que quiere expresar el niño, la niña o las personas, porque vemos personas que ya incluso somos profesionales en cualquiera de las áreas, pero no sabemos escribir. Es por eso que decía que debe haber todas estas condiciones más el mensaje. Bien. ¿Qué pasaría si solamente me dedico a escribir en computadora? O sea, ya no tendría que ver nada la letra, ¿no? La caligrafía. Bueno, y sobre eso también vamos a hablar, ¿no? La escritura a través de la computadora. Bien, entonces, Mariela, comentar aquí, bueno, Neisser es docente y nos hablaba de algunas condiciones, pero nos hablaba también de la importancia del contenido y el mensaje, y creo de la escritura para la vida, ¿no? ¿Cómo nos sirve para la vida? Así es, al comienzo del programa escuchábamos que alguien de los encuestados nos decía que sirve para el futuro, para ejercer nuestros derechos. Y es cierto, tiene que ver con todo lo que también Neisser nos estaba diciendo, para la vida futura, para nuestra vida, no solamente profesional, sino para la vida diaria. Es por esto que este paso de los niños y en la escuela, o sea, esa vinculación que hay, permite que en la escuela nosotros como maestros podamos propiciar situaciones que permitan que los niños escriban, ¿no? En este escribir, como le decía esta maestra María, que también nos llamó de San Martín de Porres, los niños están expuestos a una diversidad de textos durante toda su etapa de la educación básica regular, y eso es muy importante, porque esto les va a demandar a ellos poder conocer distintos escritos, ¿no? Cómo es un cuento, cómo es una receta, cómo es una canción, cómo es una adivinanza, que también lo mencionó María. La preocupación de Chalón con respecto al cambio de su hijo, ¿no? De pasar a ser un niño que tenía bonita letra, a cambiar, ¿no? ¿Qué podría ocurrir ahí o qué podría estar ocurriendo ahí? En Chalón creo que no debería preocuparse tanto porque el paso de la secundaria implica un cambio muy fuerte. Cuando uno pasa de la inicial a la primaria es un cambio de nivel, ¿no? Y no solamente es un cambio de nivel, sino es un cambio de la relación que tienen los niños con los diversos docentes que pueden ingresar al aula. Y también es un momento de cambio y de toma de decisiones. Si desde el inicial a la primaria han tenido generalmente un mismo maestro, una misma maestra, ella se ha preocupado y ha tenido muy en cuenta estar detrás de él de manera frecuente para que esa letra la haga bonita y la habrá hecho hacer Palmer, caligrafía, etcétera. Pero en secundaria ya los niños van adquiriendo más autonomía, más decisión en qué letra ellos quieren hacer. Y va a ocurrir con lo que decía la otra mamá, ¿no? Creo que era Janet de Chorrillos que nos hablaba de todo usa letra imprenta. Son decisiones que van tomando. Lo más importante es, como decíamos, el mensaje. Que se entienda. Sí, y para entenderlo vamos a regresar a lo que decía Neisser. Para que se entienda es importante que
ahí es que entra en funcionamiento lo que nosotros nos enseñaban en el colegio, que era la gramática, ¿no? Nos torturaban con la gramática, pero una gramática que no entraba en funcionamiento, ¿no? Porque la hacíamos fuera de los textos. Muy teórica. Así es, muy teórica, y no sabíamos dónde emplearla mejor. Pero ahora viendo la gramática actualmente se emplea dentro del propio texto que estoy trabajando, dentro del propio texto que estoy escribiendo. O sea, la uso para lo que necesito y ahí en esa reflexión la voy aprendiendo. Entonces, esto es muy importante. Y luego, con respecto a lo que Adela nos decía, que su hermano estaba muy flojo para escribir, y creo que ese es un problema que muchos a veces lo tenemos también, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para que este chico que no quiere escribir? Y a veces en los colegios le dicen, tiene que escribir por la pregunta tal, media página o una página y califican por cantidad. Y claro, no les gusta escribir a algunos chicos, a otros más. Claro, en realidad puede resultar siendo la tarea de escribir muy aburrido. Y de hecho, como lo mencionaban algunos de nuestros participantes, ya cuando uno es adulto ya no quiere escribir. Y muchos de los adultos no escriben porque en la escuela y en las situaciones en las que ha estado participando y ha tenido que ver la escritura, no han sido situaciones reales en las que ha tenido que escribir para algo. No ha habido ningún uso funcional de la escritura. Entonces eso genera aburrimiento, no hay ninguna motivación de por medio y hay poca participación en realidad del niño en la decisión de qué va a escribir. Y otra cosa que salió cuando Neisser también nos comentaba, ¿no? La escritura, ahora la escritura, bueno, tenemos las nuevas tecnologías, muchos escribimos con nuestro celular, que los mensajes en el Facebook, en el Twitter, y los chicos están mucho más cercanos a las tecnologías y la computadora es parte de su vida. Entonces, eso también es escritura, porque algunos lo descalifican y dicen, no, tiene que escribir a mano. No, definitivamente es escribir. Es escribir, o sea, ahí estamos utilizando otro medio. ¿No condenemos la computadora entonces? No, por supuesto que no, la computadora es un medio definitivamente. Desde los niños pequeños es bueno, y ahora los niños que son nativos digitales, están muy vinculados al teclado de la computadora y van escribiendo y van reproduciendo sus primeros mensajes utilizando este medio. Entonces es súper bueno. Antes se decía, bueno, ahora ya tenemos los ordenadores, pero antes se hablaba de que era hasta bueno incorporar en el aula, como parte de los sectores, una máquina de escribir. Pero digamos, ¿a qué le damos mayor peso? ¿A la escritura a mano o a la computadora? No es darle mayor peso a uno u a otro, sino es utilizar el medio que en ese momento necesita. Los niños, por ejemplo, podrían hacer su texto y escribir sus primeros borradores a manuscrito y luego, de acuerdo a su propósito, podrían volver a hacer su texto, su versión final, pero ya pasada en la computadora para poderla entregar a su destinatario. Bueno, y una pregunta final para Mariela, a partir de lo que dijeron nuestros oyentes, ¿cuál es esa relación entre escritura y lectura? ¿Saber leer es un requisito para aprender a escribir? Ambos son procesos, y son procesos que se complementan, que se alimentan uno con el otro. Para que un niño pueda escribir un texto, tiene que haberlo leído antes. O sea, yo no le puedo pedir a un niño, escribe un cuento, si es que el cuento no lo leyó antes, si es que no vio cómo es el cuento. Tiene un título, tiene unas ilustraciones, empieza con alguna palabrita especial, había una vez, era hace una vez, pasó algo y cómo se solucionó. Entonces, esa vinculación con la lectura del texto le va a permitir luego tener elementos para escribirlo. Salvo que tú le digas, crea un texto, ¿no? Inventa un cuento. Aunque tuvieran que inventar el cuento, el cuento parte de ese saber previo que tiene, el haber leído cuentos previamente para él poderlo crear. O de una historia personal que haya tenido. Sí, eso implica poder relatar, ¿no? Relatar es desarrollar toda una historia que tiene un inicio, un desarrollo y un final. Bueno, yo también quería leer algunas de las respuestas que tenemos a través de las redes sociales, del Facebook, por ejemplo. En Radio Capital nos están diciendo que justamente para ayudar a nuestros hijos a escribir textos, tenemos que dejar que descubran el conocimiento y no que se les expongan como verdades absolutas. Entonces su creatividad no se verá frustrada como es en la primaria, señala Marisabel Abarca, que nos escribe a través del Facebook Cambiemos la Educación, nos dice que ella está de acuerdo en que no debemos martirizar a los niños con una buena letra, porque esto les quita las ganas y el entusiasmo de escribir. ¿Sí? Lo primero con lo que debemos comenzar, sobre todo en los niños más pequeños, es en que los niños no pierdan la confianza para escribir. Si nosotros notamos como padres que en la escuela el maestro se fija mucho más en la letra que en realmente el mensaje, eso debemos tenerlo como una alerta y conversarlo. Lo más importante es que los niños se expresen.
sobre todo en estos primeros momentos en que los niños están descubriendo cómo funciona el sistema de escritura alfabético, que no es fácil, los niños van a pasar por este momento, por esta transición de que los padres van a decir, aquí no se entiende nada, pero detrás de eso hay un mensaje. Claro. ¿No? Inclusive podrían existir otras opiniones también con respecto a eso que sí nos van a decir que sí se entiende el mensaje, hay mensaje. Interesante, entonces en los primeros años preocupémonos más porque se entienda lo que están diciendo, sí, ¿verdad? Vamos a pasar de una transición de la construcción del sistema de escritura del niño, convirtiéndose en alfabético, hasta ir mejorando en la calidad de sus escritos. Bien, seguimos con las llamadas telefónicas, rapidito, estamos con Carla, ella nos llama desde Surco. Hola Carla, buenos días. Uy, Carla, creo que se cansó de esperarnos. Estamos con Luis, nos llama desde Cercado de Lima. Luis, buenos días. Buenos días. Sí. Mi pregunta es la siguiente. Que la señorita especialista me diga si estoy o no equivocado en mi apreciación personal como padre de familia. Tengo una adolescente que está en quinto y secundaria, en colegio nacional, y yo a veces leo los trabajos que ella realiza en forma personal, yo no me meto para nada, y la afirma que la revisión de sus textos, de sus cuadernos de trabajos que les dan las diferentes profesoras, pero veo que la mayoría no hace ninguna corrección en cuanto a las faltas ortográficas que tiene la chica. ¿Eso está correcto? Esa es una pregunta. La siguiente pregunta: ¿la computadora en alguna medida está favoreciendo o perjudicando la correcta lectoescritura actual de los estudiantes en general? Y finalmente la última pregunta sería, ¿cómo hacer para, de qué manera se le puede enfocar al estudiante? A veces los errores, creen que están transmitiendo bien sus pensamientos, sus ideas, cuando en realidad están haciéndolo muy mal, en mi opinión. Porque, por ejemplo, a veces se expresan de esta manera, creen que están hablando bien si están hablando en forma ambigua. Bien, ya. Luis, muchas gracias. Nosotros tenemos más llamadas telefónicas, pero las respondemos después de la siguiente pausa comercial. Escríbenos a labuenaeducación@minedu.gov.pe.